El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. Fue un amplio movimiento cultural que surgió en Europa occidental en la era de los descubrimientos y las conquistas de ultramar, los siglos XV y XVI, y concretamente en Italia. Entonces, el país estaba organizado políticamente en torno a ciudades-estado, que obtuvieron un gran auge artístico y político. El Vaticano, Florencia, Milán, Nápoles y Venecia eran sus estados principales, constituidos a modo de repúblicas señoriales donde operaba una rica y poderosa burguesía mercantil y financiera que actuó como mecenas de las artes, como es el caso de la familia Medici en Florencia, ciudad faro del Renacimiento italiano. Italia fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, posiblemente además por su pasado clásico romano, ya que el Renacimiento significó el renacer de los valores de la antigüedad clásica y la contemplación libre de la naturaleza y el ser humano, tras siglos de teocentrismo medieval, donde Dios era el centro de todas las cosas. Ello originó una paulatina pérdida de hegemonía de la Iglesia católica, su separación del poder político y la aparición de la Reforma protestante a finales del siglo XVI. El ideal del Renacimiento era un humanismo que no limitaba su saber a un campo concreto, sino a todos los campos del saber. Ello dio lugar al término antropocentrismo, que sitúa al ser humano en el centro de todas las cosas, cuyo máximo exponente fue el polifacético Leonardo da Vinci. Por ejemplo, en la pintura se generalizó el uso del óleo y la perspectiva para conseguir más versatilidad y naturalidad. Asimismo, se extendió el género del retrato, pues la fisonomía del individuo, su aspecto humano y terrenal, era algo digno de ser reproducido de modo autónomo, predominando el posado de perfil hasta la segunda mitad del siglo XV. Gracias a él se lograba ennoblecer a la persona, algo que fue utilizado por los belicosos señores italianos como estrategia de comunicación de su imagen pública. No fue hasta la época dorada de Lorenzo de Medici cuando surgió el retrato frontal. El carácter humanizante de las figuras en el retrato renacentista queda reflejado en el hecho de que éstas aparecen como figuras profanas. No tienen las manos juntas en actitud de rezar, hay una ejecución meticulosa y rica en efectos de luz y color, de tejidos, cintas, velos, peinados y, por supuesto, joyas. Las joyas contribuyeron a realzar la personalidad de los retratados y eran símbolo de prestigio y de poder. Se utilizaron con frecuencia, como puede apreciarse en los retratos de los grandes pintores de la época. En el Renacimiento, la joyería adquiere una gran belleza por su colorido, la inclusión de elementos escultóricos a escala reducida y por el cambio paulatino de la temática religiosa a temas clásicos y naturalistas. La indumentaria de la época, principalmente de terciopelo y seda, estaba decorada con perlas y pedrería fina, lo cual convertía a cada prenda en una verdadera obra de arte. Con frecuencia se utilizaban elementos mitológicos en la decoración o como parte de la composición de algunas piezas, como colgantes o broches. También eran muy populares los camafeos. Se realizaron piezas para el cabello como diademas de oro y piedras engastadas de gran belleza y técnicamente de gran maestría. La religión todavía estaba presente, por lo que se seguían haciendo cruces y medallas combinando el oro con piedras y metales. Cabe destacar que las joyas en el Renacimiento eran anónimas, dando la sensación de que el creador no se preocupaba en absoluto de dejar en ellas su marca o punzón o el de su taller, porque hacer joyas era considerado un trabajo menor. Algo comprensible si se tiene en cuenta el carácter fungible que tuvieron las joyas durante el Renacimiento, ya que se las fundía a la primera necesidad de oro para realizar cualquier pago. Es por ello que en la actualidad se conservan pocas piezas de joyería de la época, por lo que el retrato renacentista
tiene para la joyería un valor incalculable como instrumento de inspiración, documentación y análisis de este importante periodo de nuestra historia.